Bueno, primeramente me presento, soy Antonio Aranda, estudiante del profesorado universitario modalidad de distancia, cuarta corte de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Me encuentro en la comisión número 7, cuya tutora es Mónica Petres. Eh, Voy a hablar de la práctica docente, en donde primeramente señalé que es una actividad compleja y distinta a la conceptual. Mónica Vargas y Patricia Demuth nos señala que la práctica docente cuenta con elementos que la caracterizan como una actividad eh, humana y social. Es decir, que por más que estemos a kilómetros de distancia, tiene funciones determinadas y necesidades determinadas, como por ejemplo formar profesionales. A su vez encuentra su fundamento en un principio ético que es mejorar la realidad del otro. La práctica docente, a su vez, se relaciona con distintas dimensiones que Cecilia Fierro señala que son la dimensión personal, haciendo referencia a la circunstancia que motivó a la elección de dicha vocación, la dimensión institucional, es decir, el lugar en donde se desarrolla dicha práctica docente, la dimensión interpersonal, es decir, las relaciones que se dan entre el docente y los alumnos, docente y colegas, docentes y padres o directivos. La dimensión social de la práctica docente es una actividad que no escapa a la realidad de una sociedad. La dimensión didáctica, haciendo referencia a las estrategias o técnicas de enseñanza. También la dimensión valoral, es decir, aquellos valores que el docente transmite, ya sea de modo consciente o inconsciente. A su vez, estas dimensiones irrumpen en la enseñanza y en el aprendizaje y por ahí pueden llegar a generar o traer aparejados ciertos problemas. En el podcast de la clase 2 nosotros con mi grupo tratamos de divisar distintas problemáticas y se trató justamente de la resistencia por parte del alumno al aprendizaje, como así también el abandono escolar. Quizás muchas veces generadas por ciertas causas como la falta de motivación, la falta de confianza en sí mismo y también la falta de interés, en donde el docente tiene o debe que acompañar el proceso educativo o el proceso de enseñanza de ese alumno y también verificar eh, los niveles de intensidad o niveles de influencia en que se encuentran sus alumnos, que pueden llegar a ser medios, altos o bajos. Eh, a su vez, también modificar, en caso de problemática, modificar las estrategias de enseñanza para poder así llegar a una solución al problema que se plantea en el aula. Con respecto al contexto escolar, decimos que primeramente nos encontramos con una dimensión institucional, es decir, el lugar en donde se desarrolla la práctica docente. Aldo Lemenson nos señala que a su vez cuenta con 6 dimensiones. El proyecto organizacional, es decir, los fines o objetivos que se fijaron esa organización. Luego también tenemos el proyecto, la estructura organizativa, haciendo referencia a los roles que deben cumplir los integrantes de dicha organización, de la integración psicosocial, es decir, las relaciones interpersonales que surgen
en el contexto organizacional y que a su vez cuenta con dos ejes, uno vertical, que es la relación con las autoridades, y un eje horizontal, que son las relaciones entre pares, entre docentes. A su vez tenemos las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, ahí entraría lo que es el tema del salario, las condiciones de salubridad de la institución o también la distancia. Luego también hay que tener en cuenta el sistema político de dicha organización, que se estructuran en pequeños grupos que tienen como fin lograr colectivamente decisiones que lleguen a favorecer al grupo sectorial que integran, y que quizás de manera individual no podrían lograr esa decisión. Luego también hay que tener en cuenta el contexto, otra dimensión es el contexto, que hace referencia a la dinámica de la organización, es decir, cómo influye el contexto económico y político en la organización. Bueno, a modo de conclusión, puedo decir que el taller de integración resulta importante para conocer las distintas dimensiones que se relacionan con la práctica docente y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.